Hola, a continuación resolvemos el ejercicio 23 del cuadernillo IFEX Ejemplos de preguntas para la prueba de saber 11, correspondiente al área de Ciencias Naturales y publicado en noviembre de 2018. Este ejercicio corresponde al área de Física, aunque también podría preguntarse en el área de Química. Un grupo de estudiantes realizó un experimento que consistía en sumergir una esponja en líquidos de diferente densidad, para luego medir su volumen y masa. En la gráfica se presentan los resultados de este experimento marcados con puntos y una línea de tendencia. Entonces aquí están los puntos experimentales. En el eje horizontal se grafica la densidad y en el eje vertical la masa. Los puntos, cada uno de ellos, pues corresponde a un valor de densidad y a un valor de masa. No es más, cada uno de ellos. Y la línea, como dice aquí, es una línea de tendencia. Eso quiere decir que los datos experimentales se ajustan a una función lineal. Muy bien. Un estudiante afirma que si se usa un líquido con una densidad extremadamente baja, la masa registrada será diferente de cero. Esta afirmación puede considerarse una predicción basada en los datos experimentales. Nos preguntan, vamos a ver. Sí, porque la línea de tendencia cruza en un punto diferente de cero. Entonces, ¿esto es verdad por sí solo? O sea, si yo pregunto, ¿la línea de tendencia se cruza en un punto diferente de cero? ¿Ustedes qué dirían? La respuesta es sí, porque aquí se mira la línea de tendencia y va a llegar a cruzar un punto en el eje vertical que es aproximadamente 7.5 gramos, ¿no? Entonces, esto por sí mismo es verdad. Ahora, ¿esto responde a la pregunta dada? Vamos a ver. Que el estudiante afirme que si usa un líquido con densidad extremadamente baja, o sea, muy cerca a cero, extremadamente baja, la masa registrada será diferente de cero. Veamos, pues si nos vamos a densidades muy bajas, por ejemplo aquí, digamos, la masa a ser registrada estará por aquí, o sea, diferente de cero. Y así, si nos aproximamos más al cero en las densidades, la masa nunca disminuirá o será menor que 7.5 gramos aproximadamente. Entonces, eh, esto es verdad, ¿no? Dice un estudiante afirma que si se usa un líquido con densidad extremadamente baja, la masa registrada será diferente de cero. Esto es verdad. Entonces, ¿esta afirmación puede considerarse una predicción basada en datos experimentales? Claro, claro que es una predicción. ¿Por qué? Porque los datos experimentales son únicamente estos 6. Y lo que se hace es, a partir de los datos experimentales, se hace un ajuste para ver a cuál gráfica, a cuál curva se ajustan datos experimentales. En este caso se ajustaron a una línea de tendencia que pues se observa que es lineal, al menos en este sector. Y teniendo en cuenta eso, aunque no tengamos valores experimentales cerca a estos puntos, debido a que la línea de tendencia fue calculada, se espera que los datos que se consigan en este sector corresponderán también o respetarán esa línea de tendencia. Y eso es justamente para lo cual se hace este tipo de análisis experimentales, para determinar predicciones en los posibles valores que por alguna razón no han sido determinados experimentalmente. Por ejemplo, este sector no tiene puntos, pero a modo de predicción, con base en la línea de tendencia, resultados del ajuste de datos experimentales, podemos inferir resultados. Entonces, esto es verdad. La masa registrada será diferente de cero. Ya dije aquí que sí, que mínimo la masa registrada será aproximadamente 7.5 gramos.
Y entonces esto sí es una predicción basada en datos experimentales, porque para llegar a esa conclusión me basé en la línea de tendencia obtenida a partir de datos experimentales. Me basé en esta línea, no utilicé nada más. Entonces fue una predicción hecha. Porque la línea de tendencia cruza en un punto diferente de cero. Sí, muy bien. Entonces esta es la respuesta. Vamos a ver la siguiente. No, porque no se observa ningún patrón entre la densidad y la masa. Pues sí se observa un patrón, ¿no? Justamente la línea de tendencia lineal, ¿no? Esto tiene una tendencia lineal. Entonces sí hay un patrón específico, una tendencia lineal. Entonces esta es falsa en sí misma. No, porque no existe datos que usen líquidos con muy baja densidad. Con esta hay que tener cuidado, ¿no? Esta es falsa. ¿Por qué? Porque aunque sí es verdad que no existen datos que usen líquidos con muy baja densidad, eso es verdad, no existen datos aquí, ¿no? Pero es justamente lo que se busca hacer con este análisis experimental de los datos, que se haga la línea de tendencia, todo eso, es justamente sabiendo que no existen datos para que el modelo nos permita hacer una predicción. Si no fuese así, entonces no tendría sentido buscar, o sea, no existiría las predicciones si no tenemos datos, según este tipo de enunciado, que hay que ir a calcular los datos, no es así. Los datos se calculan en un régimen, en unas condiciones que podamos hacer en el laboratorio, y lo que no se infiere a través de un modelo que está basado en el ajuste de datos. ¿Listo? Ese ajuste es identificar la curva, en este caso esta línea recta, que entre comillas describe o contiene, entre comillas porque pues es un poco más complejo, los datos experimentales, ¿no? Entonces, esta nos menciona una verdad, pero invalidaría el sentido de la predicción y el sentido del análisis experimental. Aunque sí es verdad que no existen datos que usen líquidos con muy baja densidad, sí eso es verdad, pero el contexto de esta frase es falso porque justamente eso es lo que se hace con las predicciones, como bien vengo mencionando. D. Sí, porque todos los datos presentan masas diferentes de cero. A ver, ¿esto es verdad? ¿Todos los datos presentan masas diferentes de cero? Sí, esto es verdad. Todos los datos presentan masas diferentes de cero. Este dato presenta o se asocia con esta masa, que es aproximadamente 30. Este dato con esta de aproximadamente 35 gramos. Este dato con esta aproximadamente 40 gramos. Y así todos. O sea, esta frase, al igual que esta frase anterior, son verdades. Todos los datos presentan masas diferentes de cero, es verdad, pero no responde a la pregunta. La pregunta es, ¿esta afirmación puede considerarse una predicción basada en datos experimentales? Esa es la pregunta. Entonces, aunque coloquen una frase verdadera, si no responde a la pregunta, pues entonces será falsa. ¿Sí me hago entender? Por favor, si hay algo que quede complicado de entender, en los comentarios me dejan la pregunta y yo resuelvo y amplío la respuesta, no hay ningún inconveniente. Entonces, ya he mencionado en varios ejercicios, tanto en ciencias naturales como en matemáticas y lectura crítica, que existen muchos ejemplos del ICFES o ejercicios del ICFES en los cuales como respuesta se presenta una frase que es verdadera pero no responde a la pregunta. Hay que tener cuidado con eso. Tienen que ser las dos cosas, que la frase en sí misma sea verdadera y además que responda a la pregunta. Bueno, ese es el análisis. ¿Alguna inquietud? Por favor en los comentarios.